¿Quieres ver la Casa del Dragón, pero no sabes quién es quién? Quédate en el linaje de los Targaryen. Hola, soy Gaby y yo soy una super fan de los Targaryen. Se me ocurrió esta idea de hacer un video simplemente para mostrar un poquito de trasfondo a lo que se nos está mostrando en la serie, ya que la serie está cargada de muchísimos personajes, de mucho background, mucho trasfondo, muchas historias y algunas cosas que se van perdiendo sin el contexto. Entonces sí me gustaría empezar la serie explicando quiénes son los personajes, pero antes de comenzar a describir los personajes que ya están, sí me gustaría mostrar primero qué fue lo que pasó una generación anterior. Antes de comenzar, tengo que decir que voy a decir spoilers del primer capítulo de La Casa del Dragón, así que si no lo han visto, por favor vayan a HBO. Empecemos con la primera escena de La Casa del Dragón, en donde tenemos a todos estos personajes. En el centro está Jaehaerys I, también llamado Jaehaerys el Viejo, Jaehaerys el Conciliador, Jaehaerys el Sabio. Esto obviamente fue porque duró tantos años en el trono, por eso Jaehaerys el Viejo duró aproximadamente 60 años, un poquito menos. Fue el Targaryen que más años duró en el trono y fue el más próspero, el más exitoso. Su reino se llenó de poder y de dinero. Por eso podemos ver algunas cositas, por ejemplo, aparte del presupuesto, ¿verdad? Que tienen HBO al producir Game of Thrones, podemos ver un campo de justas de madera muy chiquito, etcétera. Y aquí vemos un eh, gimnasio, no sé cómo decirlo, un campo de justas más grande, mejor construido para más gente. Aparte de que Jaehaerys era considerado uno de los reyes que les gustaba mucho hacer eventos, muchas fiestas para su pueblo. Aquí lo vemos ya viejito, pero si él le gustaba celebrar, también eso se lo heredó a su nieto Viserys, que lo vemos ahí también. Está ahí con su esposa Emma. Emma está embarazada. Hay unas discrepancias ahí con respecto a Emma y su embarazo. En los libros, a Emma parece que ya tiene su hija de 4 años, Rhaenyra. Siempre tengo problemas para pronunciar su nombre. Bueno, pero la protagonista de la historia, Rhaenyra, ya tenía 4 años en los libros para el momento en el que Jaehaerys tiene que elegir un heredero. Esta es la segunda ocasión en la que Jaehaerys tiene que tomar esta decisión. Por eso es que aquí llamó al consejo de todos los lords, grandes y chiquitos del reino, para que votaran entre las dos opciones. Había más opciones porque ya hablaré a más detalle de eso, pero Jaehaerys tuvo muchos hijos, muchos. Tuvo 13, de los que sobrevivieron 9 a la adultez. Y de esos 9, algunos no eran herederos porque hubo uno que tomó los votos para ser septa, hubo otra que tomó los votos para volverse maester, hubo otro que, otra hija que pues era algo muy interesante esa hija Saera. Saera era bastante cruda para, porque no encontré otro adjetivo para describirla, pero ella, bueno, tuvo muchos hijos ilegítimos en el otro, porque ella huyó a otro continente, el continente de Esos. Fue primero a Volantis y de ahí, primero fue a Lys y de ahí se fue a Volantis. Ella tuvo, se volvió eh, mujer de la vida galante, the oldest profession, la profesión más vieja, y pues tuvo varios hijos ilegítimos que pues no eran herederos oficiales. Entonces Jaehaerys tuvo que elegir primero cuando falleció el hijo mayor, Aemon falleció. Esto fue por un accidente. Realmente había unas personas que querían, unos mercenarios que querían matar a su acompañante. Aemon, Jaehaerys y Baelon, que eran, Jaehaerys está ahí, Aemon y Baelon eran
sus dos hijos mayores, Aemon siendo el mayor, Baelon siendo el segundo, fueron a la isla de Tarth con un hombre llamado Cameron Tarth. Querían matar a Cameron Tarth, pero terminaron tirándole a Aemon en la garganta, falleció al instante y de ahí tuvo que pasar su herencia a Baelon. Baelon es el padre de Viserys, que es el que está ahí, ya lo conocemos, es el papá de Rhaenyra. Entonces, era una situación muy triste porque, y fue difícil, dijeran ustedes, pero si ya tiene su hijo Aemon, ¿por qué es difícil? Bueno, pues cuando falleció Aemon, que era el hijo primogénito, el primero, Aemon ya tenía una hija de edad, casada y embarazada. Entonces, cuando nació esta hija, que se llama Rhaenys, que es la que está en el otro extremo, Rhaenys nació y la esposa de Jaehaerys, ella, Alysanne, excelente reina, después hablaré un chorro sobre ella, pero Alysanne nació y dijo, mira, esta es la próxima heredera, esta va a ser la próxima heredera. Y se le hizo saber, no nada más a Alysanne, también la esposa de Aemon, y a Aemon le llamaban a Rhaenys la próxima heredera. Eso hizo que Rhaenys desde chiquita tuviera la idea de que ella iba a ser reina, ella iba a gobernar. Y entonces Jaehaerys eligió a su próximo heredero, que eligió a su segundo hijo, Baelon. Si no estamos familiarizados cómo funcionan la herencia para gobernar entre los reyes, primero se sigue una línea hasta el último hijo y luego, si el último hijo no tiene más hijos, seguimos con el hermano, ¿no? Entonces, primero sería Aemon, y el hijo de Aemon sería el próximo rey. Como habían dado a palabra a la reina Alysanne que Rhaenys iba a ser la heredera, entonces estaban esperando que Rhaenys estaba embarazada. Entonces, estaba a punto de tener el bebé. Ese mismo año se alivió de ese bebé. Ese bebé estaban esperando que naciera para que él fuera el próximo rey. Pero como sucedió días antes de que Rhaenys diera a luz, no se le dio la herencia a Rhaenys. El rey Jaehaerys decidió poner de heredero a la corona a Baelon. Aquí fue donde la relación de Jaehaerys y Alysanne se deterioró un poquito. Alysanne estaba totalmente en desacuerdo con que Baelon fuera el siguiente heredero. Baelon lo tomó como su responsabilidad. Baelon era un hombre muy honorable. Él dijo, bueno, si mi padre me eligió, yo voy a ser el rey. No se puso en contra de su padre, pero él sabía que a palabra y que su mamá quería que la elegida, la heredera, fuera Rhaenys, pero no la eligió, eligió a su segundo hijo, y pues bueno. Baelon ya tenía sus hijos. Ahí hay unas fechas, pero no los quiero marear con fechas. Entonces, Baelon ya era de edad, ya era adulto, estaba como en sus 20 y ya tenía hijos. Él tenía 2 hijos. El primero de sus hijos fue Viserys, que es el que tenemos ahí, y el segundo fue Daemon, que también lo vimos, no está en esta escena, pero lo vimos ahí, es el que es medio salvaje, ese es Daemon. De hecho, les voy a poner una foto aquí. Y bueno, el padre, Jaehaerys ya era abuelo, pero entonces, ok, eligen a Baelon como el próximo heredero. Rhaenys se queda como que la reina que nunca fue, y se le empezó a decir eso. Hay unos bardillos que pues les encanta hablar de la realeza, ¿verdad? Sobre todo malos comentarios. Y bueno, Rhaenys ya estaba casada con Corlys Baratheon, que es el hombre que tiene a su lado, perdón, Baratheon no, Velaryon. Corlys Velaryon, que los Velaryon también son familiares de los Targaryen. Entonces, Corlys Velaryon, Rhaenys Targaryen eran familiares, se habían casado, y pues Rhaenys ya dio a luz, ya tenía sus hijos. Entonces, Viserys se casa con su prima, que es Aemma Arryn. No sé si recuerdan a los Arryn, voy a poner su sigilo aquí.
Los Arryn son una casa también viejísima, amiga de la corona, la casa, y pues Daela, una hermana de Jaehaerys, perdón, una hija de Jaehaerys, hermana de Baelon, se casó con un Arryn, Rodrik Arryn, me parece, y de ahí tuvieron a Aemma Targaryen, perdón, Aemma Arryn, que está ahí. Y pues Viserys y Aemma tuvieron una muy buena relación desde chiquitos y pues se casaron muy jóvenes, ¿verdad? Como siempre, como todos, a los 15. Para cuando sucede esta situación de aquí, pasó aproximadamente 8, 9, 10 años más o menos después de la muerte de Aemon. Lo que pasa es que Baelon estaba de viaje casando con todos sus amigos de la corte, y en el viaje se empezó a quejar de que tenía un dolor en el costado, pero así como que, ay, pues me duele, llegando a King's Landing, pues me checo, ¿no? Llega a King's Landing, el dolor es más fuerte. 5 días después de que se quejó por primera vez del dolor, cae en cama y resulta que tenía apendicitis y se le abrió el apéndice. Entonces, perdió la vida, tristemente, también un hombre muy honorable, y de nuevo surge el problema de quién es el heredero. Está la duda de que si se regresa la línea al primer hijo, que era Aemon, es decir, que le sobrevive su hija, Rhaenys, o Viserys. Entonces, pues aquí es una decisión difícil. Jaehaerys ya había tenido un problema con Alysanne, su esposa, al elegir a su segundo hijo Baelon como el heredero en lugar de Rhaenys. Entonces aquí están viendo si van a elegir al nieto, Viserys, o a la hija, Rhaenys. Entonces, ahí está la duda. Bueno, los dos son nietos, son primos, Viserys y Rhaenys. Entonces ahí está la duda de por qué una votación. Bueno, porque Jaehaerys estaba lavando las manos. Jaehaerys decía, mi esposa, bueno, creo que ahí todavía Alysanne ya estaba enferma. Si no, en la historia no sé cómo lo vayan a poner aquí en La Casa del Dragón, Alysanne estaba enferma o su salud mental estaba decayendo, o si la van a poner como que ya falleció, por eso no está presente. Él ya no quería problemas para elegirlo, entonces dijo, bueno, vamos a hacer que todos los lords decidan cuáles de los dos propuestas va a ser el próximo heredero. Está Viserys, el hijo de mi segundo hijo, o Rhaenys, la hija de mi primer hijo, Aemon. Y pues Rhaenys ya tenía a su bebita. Al parecer en esta historia todavía no tenía el chiquito. La Laena es el que es la mayor. Laena, que es un personaje muy importante después en la historia. Escúcheme bien, es un personaje muy importante, Laena, la primera hija de Rhaenys. Y el segundo hijo también es importante. El segundo hijo es Laenor, me parece. Se parece mucho en los nombres que le puso Rhaenys. Es Laena Velaryon y Laenor Velaryon. No se la quebró. Corlys y Rhaenys dijeron, no, que se parezcan los nombres. Bueno, pues tuvieron esos dos hijos, que los vimos un poquito en una escena unos años después, ya más grandes en Ajusta. Por lo que puedo calcular, Laena todavía ni nacía aquí, porque se ve como una niña más chiquita que Rhaenys. Rhaenyra, perdón, que Rhaenyra. Pero bueno, en fin, entonces, para finalizar, tenemos aquí a Viserys Targaryen, a su hermana, su prima Aemma Arryn, que es su esposa. En su pancita tienen a Rhaenyra Targaryen. Al lado está el Septon Supremo, que no encontré el nombre por ninguna parte, no lo recuerdo, no es importante, pero sé que es el Septon Supremo porque tiene su collar con la estrella de los 7 picos, que es la religión de los Targaryen, de la religión del sur del cuello, del tridente.
está el King Jaehaerys, el rey Jaehaerys I. Después está el Lord, el guardia principal de la Guardia Real, que se llama Giles Morrison. Después al lado de él está Corlys Velaryon, el esposo de Rhaenys Targaryen, que está ahí al lado también. Y esos son los 7 personajes con los que empezamos la serie. Les mostré un poquito de trasfondo de cada uno, pero sí me gustaría continuar con esta serie, hablando un poquito de los personajes principales y de los secundarios. Muchas gracias por haber escuchado hasta ahorita, espero que les haya encantado. Yo me divertí mucho haciéndolo. Si les gustaría escuchar sobre algún personaje en específico, sobre quién es, por qué está ahí, qué fue lo que pasó, me mandan un mensaje, lo comentan, etcétera. Espero continuar con esta serie muy pronto y espero que dure mucho. ¡Vale, Morgulis!